bueno, los que están en el grupo de WhatsApp, les envié una información sobre prórroga para la entrega de algunas tareas dependiendo de las fechas. Entonces, había que entregar una tarea y por ahí les mandé un mensajito que todavía les quedaba un poquito de tiempo. Entonces hay que estar revisando eso por si hay algunas tareas, ¿no?, que aún tengamos un poco de tiempo para entregarlas. No solo es en esta materia, tengo entendido que es para todas en general, así que hay que tomarlo muy en cuenta porque sé que seguramente ahorita estamos como un poco saturados quizás con actividades, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta para que, digamos, alcancemos a entregar las tareas que tenemos pendientes en algunos casos. Bien, dicho eso, igual como lo los días viernes siempre a las 8 vamos a tener tutoría, a menos que se dé un caso así un poco particular como el que sucedió ayer. Y sobre todo porque digamos que ahorita sería esta como nuestra última tutoría antes del examen. Entonces hay que recordar que ya pronto vamos a entrar en la etapa de la evaluación. El examen sería el 25. 25 Sí, 25 de abril. De abril. Ah, falta sí. Bastante. Sí, todavía falta un poquito. Entonces, lo mejor es que, digamos, vayamos estudiando. Igual si tienen una duda o algo, pueden hacerlo a través del correo electrónico o a través del chat de la plataforma, y los que están en el grupo de WhatsApp, pues igual pueden hacerla por ahí, dado que tutorías así como tal, las de ahorita, ya no vamos a tener, sino hasta después del examen. Entonces, si surge alguna duda por ahí, entonces la vamos haciendo en su momento, ¿no?, dentro de los espacios que hay. Igual siempre voy a, dentro de lo posible, estar conectada los viernes, que es como el horario en el que tenemos nuestra tutorías de repaso, para que vayamos revisando algunos casos, ¿verdad? Sobre todo algunos que quizás nos confunden mucho o cualquier situación que vaya apareciendo. Entonces ahí están como los espacios para tener un poco más claro ya cuando llegue el momento del examen. Bien, entonces vamos a iniciar con ya la temática de este día. Y en algunos casos, bueno, nos presentaba el material de la unidad 2, algunas partes que se conocen como los conceptos básicos de, en este caso, el tema de la parte de la filosofía, pero ahora sí, ya la filosofía más relacionada con esta parte de la educación. Entonces hay algunas de los comentarios que aparecen dentro del material que son como bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos este que está acá en la presentación, que dice que entre la filosofía y la educación hay una relación muy estrecha. Que de hecho normalmente nosotros siempre hablamos de educación, estamos acostumbrados a trabajar con la educación, a comentarlo, y quizás muchos de nosotros ya hemos, como decimos, hemos sido docentes en algún momento. Sin embargo, nunca hemos tratado la parte de la filosofía, nos hemos centrado un poco más en la educación. Sin embargo, como aparece acá, hay una relación bastante cercana entre ellos, ¿verdad? Y como dice allí, que en cierto sentido puede decirse que filosofar y educar son cosas, digamos, que van en el mismo sentido. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto de este comentario que aparece ahí dentro del material. Ahora que ya más o menos tenemos un poco de idea de la educación y hemos, digamos, aprendido un poquito de filosofía, así un poco general. ¿Cómo ven ustedes esta relación entre la educación y la filosofía? Buenos días. Para este caso entiendo yo que dice que enrumban en su sentido general el mismo destino. Es decir, en el caso de la educación, entiendo yo que una de las finalidades que se tiene es despertar la mente del estudiante, hacerlo reflexionar, y que por ende todo esto le conlleve a una vida
a una vida plena o a una vida en la cual él pueda desenvolverse correctamente. La filosofía también nos lleva a ello, es decir, la filosofía nos permite abrir la mente, ver que el mundo no tiene solo una perspectiva, sino varias, y a través de esa reflexionar sobre la realidad de la misma. Es decir, yo puedo ver una noticia, puedo reflexionar sobre ella y puedo verlo desde diferentes perspectivas y no centrarme en que solo hay una panorámica de la misma. Sí, exactamente como lo mencionó el compañero, ¿verdad? En general, nosotros cuando hablamos de educación, estamos buscando darle a nuestros estudiantes no solo información, sino una capacidad de análisis, una capacidad de razonamiento, que nuestros chicos aprendan a tomar decisiones basadas en la información que tienen, es decir, que analicen, que piensen sobre lo que ellos observan. Y la filosofía, en cierta medida, también tiene que ver con esto, con analizar, ¿no?, diferentes aspectos, como ya lo hemos visto antes, analizaban el ser humano, analizaban la naturaleza, analizaban a Dios. Entonces, hay como una idea sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? La filosofía, como ya aparecía, por ejemplo, por ahí algunos de los filósofos que mencionaban sobre sus aspectos de vida, que es la parte de los principios que ellos tenían, ¿no?, que era para mejorar algunos aspectos de nuestras vidas como seres humanos. Y la educación, de cierta forma, también va orientada a esos aspectos. Entonces, como lo dice el compañero ahí, realmente tiene que ver con esas cosas, ¿no? Ir al mismo destino, siempre buscando como los mejores aspectos, es decir, siempre analizando. Al final, la educación y la filosofía tienen como esta relación de analizar las situaciones y cambiar o ampliar nuestras formas de pensar. Entonces, también dentro del material aparece como una pequeña definición, por decirlo así, de la filosofía, partiendo en este caso de la etimología. Y nos dice que es el amor por el saber. Que en esta parte también podemos ver como la relación en la educación de alguna forma, ya vamos a ver un poco más adelante. Entonces dice que es el amor por el saber, la amistad con sabiduría, pero no entendida solo en el sentido teórico de intentar comprender la razón y el significado de las cosas, sino sobre todo en el amor de un saber de sentido práctico. ¿Qué es lo que comprendemos con esta parte? Lo que nos dice de la filosofía, en este caso basada en la etimología. A ver, si nos basamos un poco en la educación que a veces estamos teniendo, hola, no sé si nos va a dar su opinión. Pues analizándolo, no sé, en el sentido del amor por el saber, y más abajo dice que el amor por ponerlo en práctica, pues nosotros como docentes pues queremos aprender no solo para nosotros, sino que con el amor o la intención de compartir con otros, es decir, en mi formación como docente tengo que aprender cómo compartir mis conocimientos con mis alumnos, o sea, a mí no me apasiona solo el hecho de aprender, sino que el hecho también de compartir mis conocimientos. Entonces, considero que puede ser aplicable. Sí, tiene que ver mucho en este caso, ya entra como un amor que viene de parte de la vocación, ¿verdad? No solo quiero saber, sino cómo voy a utilizar o cómo voy a practicar este conocimiento que he adquirido. No sé si alguien más tiene otra opinión al respecto que nos quiera compartir. Me acabo de conectar, no sé de qué están hablando. Ok. Ahorita estamos analizando, digamos, algunos escritos que aparecen ahí dentro del material.
En este caso entiendo yo que la filosofía, como bien lo menciona en su sentido más resumido, es práctica, no es nada de teoría, en el sentido, por ejemplo, que no vamos a estar, para conocer sobre filosofía, nosotros leemos un poco, pero es más lo que se aprende analizando la situación. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle a un niño a reflexionar, lo correcto, lo puedo poner a leer un texto, a ver una noticia, pero no solo se va a enfrascar en eso, sino también se va a enfrascar en su opinión, ya sea oral o escrita. Entonces ahí es donde se vuelve práctica, en el sentido que al aplicarla ya no es solo teoría, sino que automáticamente él va dando respuesta a, por ejemplo, yo le puedo poner la situación que está pasando el país en este momento y él puede reflexionar sobre la misma. Y entonces, al reflexionar sobre la misma, ya se vuelve más práctica. Eh, la idea justamente es eso, es decir, cuando nosotros educamos en el sentido práctico, como lo dice el compañero, muchos de nosotros o muchos de los docentes a veces le dan una lectura al estudiante que él tiene que realizarla, pero rara vez realmente nos detenemos a analizar esa situación. Sí, dígame. Si yo le enseño al alumno el amor a la naturaleza, debo de practicarlo y que el alumno vea pues que voy a trabajar mejorando la naturaleza. Es como enseñarle el uso del basurero en las escuelas, uso del basurero. Y a veces hay docentes que enseñan y ni él mismo usa los basureros. Y me imagino que llevar a la práctica lo que se conoce en teoría. Así es, tiene que ver con todas esas relaciones, ¿no? La idea, como ustedes lo han mencionado también, es que no solo se haga la parte de la teoría, sino llevarlo a la práctica. Y sobre todo en los, digamos, niveles iniciales de la educación, sabemos que los niños, y creo que la mayor parte de los seres humanos también, sin importar la edad que tengamos, aprendemos mucho por la imitación. Entonces, si el docente me dice, como menciona la compañera, que tengo que utilizar los basureros, e incluso en algunos casos clasificarlos, pero el niño ve que yo no lo hago, entonces él va aprendiendo mucho más de lo que él observa que de lo que seguramente yo estoy repetir y repetir dentro de las aulas, ¿no? Que pasa también mucho en los famosos actos cívicos, ¿no? Siempre pasamos a alguien a leer por ahí un valor, el del respeto, pero a veces quizás también dentro de las mismas escuelas no se practica la parte del respeto. Entonces se queda, como decimos, como palabra muerta, ¿no? No hay una acción, no hay un sentido práctico de la situación. Entonces tiene que ver con todo eso, es decir, yo, y creo que es una de las cosas que también nos falta mucho en nuestras escuelas, es que los niños llegan a aprender, pero lo ven casi como una obligación, no sienten como aquella curiosidad o aquella necesidad por aprender. Como dice aquí, debería de ser el amor por aprender. Y utilizar toda esa sabiduría que nosotros vamos aprendiendo, comprendiendo el significado que todas tienen, ¿no? Y que eso que nosotros vamos aprendiendo, practicarlo al mismo tiempo. Dígame. Sí, nada más quizá tomar en cuenta lo que usted acaba de decir y creo que es un punto que los que están participando ahorita y aún los que no están por diferentes motivos saben que hoy en día el amor por el estudio se ha perdido bastante, el amor por el análisis se ha perdido bastante, en el sentido que hoy la persona, ya llámese niño, adulto o anciano, muchas veces tiene amor por estar en el celular, tiene amor por estar en un dispositivo móvil, pero no tiene amor por analizar toda aquella información que le llega a través de ese dispositivo. Simplemente la sigue difundiendo, pero no hay un análisis. Es decir, muchas veces, ¿por qué existe la desinformación? Existe la desinformación porque simplemente nosotros leemos, no analizamos y simplemente difundimos, compartimos, seguimos compartiendo. Entonces, si hay un amor por aprender, este chico puede tener un dispositivo móvil, llámese celular, llámese tablet, lo que quiera. Pero como tiene amor por estudiar, él va a meterse a Google y va a tratar de buscar información. Él va a meterse a Facebook y va a tratar de buscar información. El problema no son las redes sociales, el problema no es el internet como tal. El problema es que no hay amor por el estudio, que en el día a día no se busca, como usted bien mencionó, no se busca reflexionar
ejemplos claros lo tendremos nosotros con algún sobrino, con algún amigo, que se le da un folleto para esta parte de la cuarentena, muchas veces se les dio folletos, se les dio guías, pero nada más para sacar información del libro y transcribir el cuaderno, pero no se le dio material para que él pueda analizar. Y aunque se le hubiera dado, muchas veces se le da, pero ya perdió el amor. Ya perdió el amor desde el momento en que la práctica se ha vuelto sosa y ya nos basamos más en que el estudiante reproduzca textos y no en sí en que reflexione sobre los mismos. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en nuestra generación, digamos, al menos en la mía, que ya estoy un poco más desfasada, ¿verdad? Pero quizás un poco más de la de ustedes y de los niños actuales, hay una gran diferencia en la forma en la que nosotros debemos educar. Porque como usted lo menciona, un niño ahora puede entrar a Google y encontrar la respuesta a su pregunta o encontrar la información que se le pide. Es decir, a diferencia quizás de nuestros padres y de muchos de los docentes actuales que fuimos educados de alguna forma para memorizar la información, para tener esa información al alcance mediante la memoria, en el caso de ahora esa información se tiene a segundos, a entrar así instantáneamente en internet, se encuentra toda la información que yo necesite. Pero ahora, digamos, la situación más radica, o el problema, o como lo queramos llamar, radica más en analizar toda la información que yo encuentro, porque nosotros colocamos una palabra en algún buscador y nos aparecen miles de respuestas, pero cuáles de ellas son ciertas, cuáles de ellas me sirven para ciertos aspectos o para otros. Es decir, ahora ya no se trata tanto de memorizar información, sino de saber analizar la información, y quizás de ahí es donde depende un poco que nos vayamos aburriendo con los contenidos, porque como dice usted, nos mandan a transcribir lo que ya está en el libro, pero ya está ahí, ¿para qué quiero transcribirlo a mi cuaderno? ¿No? Entonces deberíamos de centrarnos un poco más en analizar y darles a nuestros estudiantes herramientas que a ellos les vayan ayudando a analizar, porque a diferencia de digamos, los procesos mecánicos, el análisis no es algo que se enseña así como una fórmula, sino que se trabaja con el proceso durante toda nuestra vida. Entonces, hay que cambiar un poco, digamos, ese pensamiento que nosotros quizás vamos trabajando, ¿no? Que nos enseñaron. Ya ahora es más como analizar la información y no tanto como memorizarla. Entonces de ahí quizás depende un poco la parte del amor por el saber, ¿no? Ya no solo necesito tener la información, sino saber también cómo ponerla en práctica. Bien, entonces estos son como dos ideas que aparecían ahí dentro de los conceptos básicos, dentro del material, que hay, como decimos, mucha información todavía ahí, y seguramente a veces nos detenemos también nosotros por el tiempo y lo leemos así tal cual, pero no vamos como analizando paso a paso, o al menos centrándonos un poco más en algunos aspectos. Entonces, dentro de las preguntas que aparecen allí, que la filosofía, digamos, debe de dar o busca de alguna forma la respuesta a eso, es ¿qué somos en realidad? ¿No? ¿Qué es lo que andamos buscando? Que de hecho es como de las típicas preguntas quizás existenciales que algunos nos aparecen por ahí, decir ¿qué somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para dónde vamos? Entre otras cosas, ¿no? Y entonces esto se relaciona mucho, no solo con qué somos, sino en general qué es el hombre. O sea, viéndolo desde el sentido como ser humano, ¿verdad? Que no tiene que ver esto con el género, sino pensándolo como el ser humano en general. Y estas dos preguntas, como más o menos ya lo habíamos hablado, nos llevan a tener una adecuada educación y por ende una buena vida. Entonces la pregunta es cómo al responder qué somos y al responder qué es el hombre nos ayuda a tener una adecuada educación y una buena vida. ¿Cómo ven ustedes esa relación de las dos preguntas con lo de la adecuada educación y la buena vida? ¿Qué opinan ustedes que nos ayudaría a responder esas preguntas?
Dicen que el arte de conocerse a uno mismo es el arte más difícil de realizar. Muchas veces es muy básico, pero es tan complicado. Entonces, por ende, cada una de las preguntas, como bien dice, ¿qué somos y qué es el hombre? Nos lleva a una adecuada educación y por ende una vida buena. Si yo sé quién soy, si yo sé qué quiero, si yo sé lo que busco en la vida, voy a buscar los medios para hacerlo. Por ejemplo, un estudiante puede querer tener el carro del año. Pues sí, pero no sabe ni cómo, primero no sabe ni qué estudiar, por ejemplo. Entonces, te llevamos mal porque él no sabe ni dónde está ni cómo iniciar. Entonces, al estudiante hay que proveerle las herramientas a través de las cuales él sepa, primero, no tanto qué quiere, porque sí es importante lo que quiere, pero quién es, cuál es su potencial, cómo ese potencial desarrollarlo, cómo esas debilidades volverlas fortalezas, cómo a través de la educación volver mis sueños realidad, pero con esfuerzo, dedicación y a la vez un poco más que todo de la parte académica, que es siento yo que es una de las partes más fundamentales que se ha perdido hoy en día. Sí, justamente como usted lo menciona, una vez que nosotros sabemos de alguna forma quiénes somos, y que creo que es la parte más complicada, porque normalmente incluso cuando hacen los famosos ejercicios, cuando estamos aprendiendo inglés y vamos a alguna academia o algo y nos preguntan que quieren que nos describamos y que digan cuáles son, por ejemplo, nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Creo que la mayoría, o al menos a mí también me pasó, nos quedamos así como, ¿cuáles son en realidad mis fortalezas? ¿Cuáles son en realidad mis debilidades? Entonces, a veces, y quizás en general, rara vez nos tomamos como el tiempo de analizar, es decir, quién soy yo como ser humano, cuál es mi papel o cuál es mi rol en la sociedad, qué es lo que yo tengo que aportar y qué es lo que los demás me aportan a mí. Entonces, a medida que yo me conozco, yo puedo empezar a tomar esas decisiones que me van a llevar, como dice ahí, por ende, a una vida buena, porque lo que a mí me va a hacer feliz no es lo mismo que le hace feliz al vecino. Y por lo tanto, las decisiones que vamos a tomar entre cada uno de nosotros van a ser quizás levemente diferentes, ¿no? Y como dice también el compañero, es decir, al final no se trata solo de una felicidad de objetos materiales, sino que también hay que saber cómo tener ciertos criterios de felicidad que no están relacionados directamente con objetos. Por ejemplo, ahora, es decir, no podemos salir desde el carro del año, que seguramente me hacía feliz andar por ahí en la calle, que todos me vieran, ya no es como un objeto que me esté dando esa felicidad que antes tenía. Entonces también tengo que buscar otros aspectos que me ayuden a tener una buena vida. Y pasa porque si yo sé qué es lo que quiero, si yo sé quién soy y cuál es mi papel, a partir de ahí también yo puedo empezar a demandar qué es lo que espero de la educación, como decíamos antes. Si yo ya puedo encontrar a un clic toda la información, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Es decir, ¿qué es lo que espero ahora que la educación haga por mí para yo también en un futuro o en este momento también devolver a la sociedad y tener no solo yo una buena vida, sino que también dentro de la sociedad en la que convivo también aportar para que todos seamos, digamos, felices de alguna forma, ¿verdad? Entonces es importante saber qué es lo que yo soy, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y a partir de ahí empezar a demandar de alguna forma la educación, justo como dice ahí, adecuada para este instante en particular, para mí como ciudadano de este país, que también las educaciones van a variar un tanto de lo que sucede en otros países, ya en Europa o en Asia, de lo que nosotros aquí en Latinoamérica necesitamos, ¿no? Entonces es importante saber quién soy como parte de la sociedad y como persona individual, para elegir también la educación que mejor se acomode, porque al final, como siempre le he dicho, la educación, es decir, no se trata de que todos van a ser doctores, o todos van a ser ingenieros, o todos van a ser abogados, o en este caso no todos van a ser matemáticos tampoco. Y de hecho hay muchas personas que tampoco van a recibir una educación, pero tienen un papel muy fundamental dentro de la sociedad.
que también de ahí depende mucho la educación que ellos han recibido, los agricultores, por ejemplo, la mayor parte de ellos seguramente no han tenido un nivel de estudio avanzado, pero reconocen dentro de sus conocimientos y su aprendizaje directamente a lo que ellos actualmente realizan. Entonces, la educación lo que nos debería de dar en realidad es la oportunidad de elegir quién queremos ser, independientemente de lo que vayamos eligiendo, que siempre está relacionado, claro, está con la productividad y el positivismo de lo que yo pretendo hacer dentro de la sociedad. Entonces, más o menos por ahí va. Si yo sé qué es lo que quiero y me reconozco y cuál es mi papel, pues a partir de ahí yo puedo exigir una educación acorde a mis necesidades y al mismo tiempo, una vez que yo ya tengo como las herramientas, pues tener una buena vida. No sé si hay alguien que quiera aportar algo a este análisis. Y no vamos a continuar. Bien, eso siempre sigue siendo de la parte de los conceptos básicos. Y entonces ahí aparece la matemática. Dentro de todo esto hemos hablado sobre la vida, sobre mi posición dentro de la sociedad, sobre el pensamiento, la educación, aparece por ahí la matemática. Y la matemática, como lo menciona el material, realmente se asoció o en sus orígenes tenía que ver más con el conocimiento general que con lo que ahora lo asociamos a un conjunto simbólico y a solución de ejercicios, entre otras cosas, sino que antes su origen era más como un conocimiento general. Y al mismo tiempo era un conocimiento que se estaba adquiriendo, es decir, era algo que no estaba estático, sino que íbamos avanzando porque al final el conocimiento general también se va modificando con el tiempo, ¿no? Entonces la idea era siempre esa. Entonces a partir de ahí surge como o tiene las bases la matemática. Entonces la matemática al final, como lo menciona ahí, debe ser un conocimiento que se adquiere por el aprendizaje. Entonces, ¿qué opinión tenemos, digamos, al respecto de esta como definición de matemática desde el punto de vista, digamos, de los orígenes filosóficos? Quizás así como a manera de pista. Dígame. Cuando hablamos de... Y nada más. No, sí, para acompañar. Un niñito se le va desarrollando la inteligencia matemática, en vez de darle juegos de entretenimiento, fueran juegos educativos, él va adquiriendo los conceptos matemáticos y las habilidades para organizar, asociar, y entonces ese conocimiento adquirido es el que lo hace mejor muchacho cuando ya va a la escuela, ya es un muchacho que sí va a adquirir el conocimiento matemático que se le va a enseñar en el aula. Bien, si continúa el compañero. Hoy sí, en el caso de las matemáticas dice como conocimiento general, conocimiento adquirido. En esta parte yo entiendo que la matemática, como toda asignatura, muchas veces dicen, hablamos de matemática y es hablar del terror de cada uno de los estudiantes o de cada una de las personas. Si le preguntan a uno qué estás estudiando y dice uno matemáticas, como que la gente se queda, dice, bueno, ¿y por qué? Si es tan complicado. Entonces, sí, la matemática en sí no es complicada y lo que es complicado es saber enseñar, es decir, y es nuestra labor, siento yo que sería nuestra labor como docentes más adelante, en el sentido que hacer que las matemáticas se enseñen de manera correcta, porque el estudiante no le tiene miedo a las matemáticas en sí, sino le tiene miedo
a quedar humillado, a que muchas veces el compañero de la par, porque él entendió un poco más, tiende a humillar al otro. El estudiante tiene miedo a sentirse intimidado, no en sí a la matemática como tal. Entonces nuestra labor como docente sería que el estudiante adquiere este aprendizaje, pero que lo adquiera de manera correcta, tratar de buscar las estrategias. Y es ahí donde de pronto está el gran reto. Sí, con respecto a las dos intervenciones de los compañeros, realmente cuando menciona la palabra de conocimiento general, como dice la compañera, hay acciones cotidianas que se pueden realizar que permiten que el estudiante adquiera los conocimientos y lo vea como algo natural, algo general, como dice el conocimiento general. Y de hecho, basada en la evolución, digamos, no sé si hay alguien que quiere opinar. No. Bueno, basado en digamos, en algunos estudios que se han realizado, de algunas tantas lecturas que he realizado, históricamente, por ejemplo, pareciera que en algunos aspectos casi que todos los seres vivos con, digamos, cierta inteligencia ya vienen con ciertos conceptos matemáticos, solo que a veces no nos damos cuenta. Es decir, si a un niño, por ejemplo, le damos dos recipientes, uno con bastantes dulces y otros con poquitos, y le pedimos que elija, seguramente va a elegir el que tiene más. Es decir, él ya sabe la relación del concepto de cantidad del que tiene más y el que tiene menos. Quizás no con la estructura matemática que nosotros ahorita manejamos, pero es decir, ya se tiene cierto conocimiento. Es decir, siempre a medida nosotros vamos digamos, creciendo en nuestras vidas, ese conocimiento lo vamos adquiriendo. Pero como dice el compañero, cuando ya llegamos en general a la educación formal, hay muchos docentes que de alguna forma se han dado la tarea de hacer esto un poco más complicado, porque quizás el problema más grande que tenemos en esta parte de la educación es que no sabemos cómo tratar el error. Entonces normalmente el error es mal visto. No lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, sino como algo malo. Entonces la mayor parte de nosotros, de hecho, tiene como pavor al hecho de fracasar en algún aspecto, independientemente si sea digamos, respecto a la educación o respecto a nuestras vidas, porque el error, el fracaso es mal visto y somos tachados como se equivocó, ¿verdad? Ya todos de alguna forma vamos marginando a aquel que ha cometido errores. Entonces también de ahí entra la parte que mencionaba el compañero, es decir, nosotros como docentes tenemos que enseñarles, y como le hemos dicho antes, con el ejemplo también a nuestros estudiantes, a aceptar que el error es parte del aprendizaje. Como dicen, el que no se equivoca es aquel que no está haciendo nada. Entonces tenemos que tratar esa parte y ver el error como algo normal y apoyarnos entre todos, porque al final los errores son así, muy pocas veces salimos nosotros mismos de nuestros errores, sino que necesitamos también apoyo de los demás, entonces a apoyarnos entre todos. Y eso pasa porque, como dice ahí, nos debemos de basar en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. Entonces, el aprendizaje es a medida de que ellos van adquiriendo los aspectos y no tanto en el hecho de que nosotros vayamos haciendo siempre las cosas que les corresponden a nuestros estudiantes, es decir, resolverles todos los ejercicios, siempre estar como al pendiente. Y es decir, ellos también deben volverse capaces de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y la idea es que el aprendizaje siempre es de cierta forma, sobre todo en los aspectos personales, basados en lo que vamos observando. Entonces el docente tiene como una labor bastante amplia en ese sentido, ¿no? Y también nosotros, como lo habíamos mencionado antes, o el compañero lo decía, quizás con nuestros sobrinos, con nuestros primos, siempre tratar de visualizar esa parte, ¿no? Es decir, ya los juegos que les compramos, que ya no sean juegos solo por ser juegos, sino que de alguna forma vayan permitiendo también adquirir cierto aprendizaje en todas las acciones que se van realizando, incluso dentro de nuestros hogares, ¿verdad? No sé si alguien más tenía una opinión al respecto. Quizás, licenciada, acerca de lo que es la intimidad en muchos estudiantes.
En muchas ocasiones siempre se da, pues que quizás a veces tenemos el miedo de responder alguna pregunta por el simple hecho que lo hacemos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias bases que conocemos. Pero algo que me gustó de una frase que decía Richard Feynman, que decía que necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino que más bien sea bienvenida y debatida, ¿va? Entonces que no haya ningún problema en decir que no sabemos la respuesta, pero que tengamos una base de un conocimiento que podamos compartirlo con los demás y poder debatirlo. Perdón, se me fue por un momento en internet, entonces, pero escuché, digamos, la primera parte, que de hecho sí tiene que ser, que la duda, como lo mencionó usted, debe ser algo normal, y ha dicho de hecho algo muy importante, y es que siempre tenemos miedo a dar nuestras propias opiniones, como si nuestra propia idea, nuestros propios pensamientos fueran menos importantes que los demás. Entonces creo que también esto es como una dificultad. Normalmente siempre tenemos miedo a expresarnos porque creemos que lo que dice el profesor, por ejemplo, es mucho más importante que lo que tengo que decir yo. Entonces también es algo que debemos de cambiar, es decir, todas nuestras opiniones son relevantes y al menos digamos algo de lo que uno va aprendiendo como en el proceso es que siempre que nosotros solicitamos de alguna forma la opinión de nuestros estudiantes, es importante retomar las ideas que ellos expresan, que ellos tienen, para que ellos también vayan tomando esa confianza de que sus opiniones, sin importar, digamos, si era adecuada o no a la situación, se van tomando en cuenta. Entonces, es importante también que ellos sientan que son parte de todo este proceso. Y como decía usted, los errores y todo lo demás no debe de ser mal visto, sino que es parte del proceso de aprendizaje. Bien, y entonces nos aparece por ahí una pregunta dentro del material, alguien por ahí, dentro del autor, menciona que las matemáticas son enseñanza y desde luego aprendizaje. Basado, digamos, en lo que dice en este caso el autor, o en sus propias opiniones también, porque consideran que las matemáticas son enseñanza y aprendizaje. Bueno, si no nos acordamos qué dice el autor, pues podemos dar como nuestras propias opiniones. ¿Por qué? Es un poco complicado acá porque como no se puede ver quién levanta la mano, entonces parecía que habían dos con deseo de opinar, pero al mismo tiempo. Entonces, basada en nuestra experiencia, ¿por qué consideramos que las matemáticas son, en este caso, enseñanza y, digamos, al mismo tiempo, aprendizaje? ¿No les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, cuando le están tratando de explicar a algún compañero algún tema, parece que le vamos entendiendo mejor nosotros? Sí, es cierto. E incluso en una ocasión, cuando estaba estudiando en la básica, en tercer ciclo, hubo un docente que
estaba resolviendo un ejercicio, pero cometió un error. Entonces, fue como que como nosotros ya estábamos aprendiendo lo que el tema, ¿verdad? Nosotros los alumnos que siempre nos ha gustado la matemática, porque a mí desde siempre me gustó, le digo, profe, pero ahí hay un error, se equivocó en tal y tal parte. Entonces dijo él a corregir y a revisar su libro y se dio cuenta de que sí, estaba equivocado. Entonces, es como que no nos podemos dejar ir de decir, yo ya sé todo sobre la matemática y nunca me voy a equivocar, porque siempre vamos a ir aprendiendo, siempre van a haber aspectos que se nos van a escapar por un momento y vamos a aprender de esa experiencia. Bien, es decir, sí, nosotros como docentes, es decir, no significa que la persona que a veces está al frente, digamos, guiando el aprendizaje, lo tenga todo al 100%, es decir, se cometen errores y eso es parte, no necesariamente solo del aprendizaje del contenido, sino del aprendizaje de nosotros para ser mejores personas también. No sé si hay alguien más que quiera compartir su opinión al respecto. Bueno, si no les voy a contar un poco mi experiencia, digamos que no es así de años tampoco, sí, años, pero no tantos. Normalmente cuando nosotros como docentes vamos a preparar una clase, o debería de ser así, porque no siempre sucede, siempre revisamos cada uno de los aspectos que conlleva la clase, sobre todo en matemáticas resolvemos los ejercicios y tenemos que identificar, digamos, cuáles son las dificultades que pueden tener nuestros estudiantes al resolver a partir de lo que incluso a veces a nosotros mismos nos cuesta. Entonces, cuando vamos analizando todos esos pequeños aspectos, vamos aprendiendo cosas del mismo contenido tan básico que nos parece a veces, que no sabíamos que existían. Es decir, todos aprendimos a sumar, pero por ejemplo ya como docentes ya no solo nos basta el hecho de sumar, sino las estrategias que se pueden plantear para que mi estudiante comprenda la suma, y a partir de ahí vamos aprendiendo muchísimo más. Entonces la labor del docente en general es como de doble entrada, por decirlo así. Tiene que apoyar el proceso de aprendizaje y en eso de dar apoyo también va aprendiendo muchísimo más. Entonces va haciendo como ambas cosas. Entonces por eso también es importante que siempre nos demos la tarea de analizar qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes, no llegar a improvisar al aula. Y qué es lo que la compañera dice, ¿no? Los docentes, generalmente matemática, por ejemplo, siempre han sido vistos de forma de que ellos no se equivocan. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que empezar a quitar, ¿no? Es decir, aceptar nuestros errores independientemente de donde sea y corregirlos, porque no se trata solo de aceptar, sino que también de corregir estos errores que a veces tenemos. Entonces, de ahí va más o menos el hecho, al menos basados en nuestras experiencias, de qué es lo que significa en este caso la matemática, que no solo estamos aprendiendo, digamos, cierto contenido, sino que como ya lo hemos mencionado antes también, nos ayuda a otros aspectos, por ejemplo, la perseverancia, los ejercicios, a veces algunos no nos salen a la primera, pero con el tiempo vamos aprendiendo que a la segunda, a la tercera o a las veces que sean necesarias, ese ejercicio que quizás al principio no nos salía, lo vamos a comprender y vamos a lograr resolverlo. Entonces también vamos aprendiendo la perseverancia, apoyarnos entre todos, es decir, el compañerismo, la cooperación. Entonces la matemática no solo nos ayuda a aprender y a enseñar como tal contenido de matemáticas, sino que también hay otros aspectos que nos ayudan a trabajar o a reforzar dentro del trabajo en el aula. Entonces, más o menos, en parte de lo que aparece ahí, que nos dice que la posición de la matemática tiene como principal interés proveer al conocimiento matemático de fundamentos firmes. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo matemática, de alguna forma también vamos generando nuevos contenidos o nuevos conceptos de la matemática, es decir, la matemática en general se genera así, a partir de cosas que ya tenemos, bueno, las ciencias en general,
a partir de lo que ya tenemos, vamos generando nuevos conocimientos. Entonces, de lo mismo nos aparecen, por ejemplo, acá, la relación que hay en este caso entre la matemática y la filosofía, que nos dice que en este caso es pasión, o sea, y notemos el uso de la palabra pasión por ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas. ¿Qué opinamos con respecto a esa relación entre, en este caso, la matemática y la filosofía? Cuando menciona ahí que es la pasión por ver, observar, comprender, es ver las cosas desde todos los sentidos, ubicarnos con todos nuestros sentidos, a observar lo que nos rodea, a comprenderlo, para luego llegar a un conocimiento. Uh-huh. Cuando estoy analizando un problema matemático, yo tengo que tener en cuenta todos los criterios a observar para poder resolverlo. Así es, ahí aplicamos mucho lo de la observación, ¿verdad? Analizar todos esos aspectos que nos están dando en el problema. ¿Alguien más que desee compartir su opinión con respecto a esa relación que hay entre la matemática y la filosofía? Creo que es otra de que la comparten lo que es el amor por el aprendizaje. Sí, de hecho aquí digamos que cambia la palabra amor y coloca pasión, ¿verdad? Que al final tienen como una relación entre ellas también. Bien, entonces más o menos, digamos, la descripción de la matemática y la filosofía están relacionadas justamente con eso, con la pasión por ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas. Es decir, no solo basta con ver las cosas, realmente, como dice la compañera, tenemos que analizar desde todos los aspectos las relaciones que hay entre ellas, lo que estamos aprendiendo en este momento, junto con el conocimiento que nosotros ya tenemos. Y tiene que ver mucho con la pasión, porque cuando nosotros hacemos algo solo por hacerlo, es decir, como decimos, por salir del compromiso, nos vamos perdiendo ciertos aspectos y quizás de lo mismo depende que a veces no comprendemos muchas cosas, porque como las lecturas, como decía el compañero al inicio, leemos lo que está allí y lo transcribimos, pero no comprendimos porque nos dimos la tarea nada más de, como decimos, darle una pequeña chequeadita y ahí quedó todo. Entonces, cuando ya hacemos las cosas con pasión, realmente ya le ponemos como más de nuestra parte, ya involucramos todos nuestros sentidos, ya le invertimos más tiempo y aquello no parece un trabajo o un castigo, sino que ya hay como otros aspectos que nos ayudan a, como dice ahí, comprender y que tiene que ver con el afán, porque debemos de ser como constantes en eso, no es como decimos que nos va a salir a la primera, sino que tenemos que trabajar arduamente en eso. Y en este caso, en las ciencias en general y en particular en este caso la matemática y la filosofía, buscan, digamos, esa comprensión de la naturaleza de las cosas, ya sean de los objetos matemáticos o tratar de describirlos, los fenómenos del entorno con, digamos, un lenguaje matemático, al igual que la filosofía lo hacía antes de su forma particular también. Entonces tiene que ver con eso, con una pasión que también nosotros debemos de transmitir por nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes. Cuando estamos en el aula y estamos trabajando con ellos, si llegamos aburridos, pues nuestra clase también se va a poner como un poco aburrida. Entonces hay que como motivarlos y transmitirles esa pasión.
De hecho, quizás muchos de nosotros decidimos estudiar matemática porque conocimos o tuvimos en algún momento un docente que nos inspiró y dijimos, cuando yo sea grande quiero ser profesor de matemática así como lo es él. Y entonces creo que es importante que tomemos en cuenta el ejemplo o la ardua tarea que tenemos nosotros también como docentes de transmitir esa pasión a nuestros estudiantes. No sé si alguien quiere dar una última opinión al respecto. En eso último que mencionaba Alex sobre qué tipo de docente queremos ser o debemos ser, porque por lo general mencionaban hace un momento los compañeros que no es que las matemáticas sean difíciles en sí, sino que es la forma en que nos las presentan o nos las plantean como lo más difícil que hay para estudiar. Entonces, es una idea generalizada que toda la gente cree que las matemáticas son difíciles, cuando en realidad si nosotros lo vemos, como dice usted, por el lado que nos gusta, ya no lo vemos como un trabajo aprender a usar un logaritmo, sino que ya lo vemos como yo quiero hacerlo, entonces se me hace más fácil. Entonces creo que deberíamos de influenciar eso en los niños, el hecho de que ellos quieran aprender, no porque tengan que hacerlo, sino que porque presentárselo de una manera dinámica, que ellos vean que sí lo van a utilizar y que se interesen por la matemática. De esta manera, pues lograríamos que los alumnos se interesaran y no lo vieran como una obligación, sino como, no sé, algo que les va a servir o que puede ser dinámico para ellos. Sí, es muy importante la labor que nosotros realizamos, ¿verdad? Cómo nos presentamos. Algunas cosas, como decimos, de hecho aprendemos muchas cosas en la vida que seguramente nunca nos van a servir para algo, pero las aprendemos simplemente porque sí, porque nos gusta, porque nos atraen. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar, digamos, mucho más sentido o cómo no le vamos a poner mucha más pasión a aquello que nos va a servir para algo? Entonces, como decimos, siempre vamos con la parte del ejemplo, de ponerlo en práctica, como ya lo habíamos mencionado antes. Y no sé si alguien más quiere compartir algo. Si no, vamos a hacer... Sí, diga. Bueno, si no, vamos a modificar un poco la actividad que vamos a hacer ahorita. Yo les voy a colocar por acá en el chat un link. Y quiero que entren a ese link que está ahí. Cuando ustedes entren a ese link, les va a aparecer una pantalla como la que les voy a compartir en este momento. ¿Todos lo logran ver en la pantalla que les va a aparecer? Sí, sí. Vaya, entonces lo que van a hacer ahí, basados en lo que ustedes recuerdan del tecnicismo, el procedimentalismo, el modernismo y el teoricismo, ustedes van a comenzar a agregar por ahí sus comentarios de lo que recuerdan, así lo que recuerden de cada uno de esos modelos que están ahí. Tecnicismo, procedimentalismo, modernismo y teoricismo. ¿Y eso está en plataforma, Lick? ¿El qué cosa? Eso del tecnicismo, los modelos, o dónde, ¿cómo es que vamos a hacer eso nosotros? Está en el material, no sé si ustedes lo recuerdan. Estuvimos trabajando un poquito, mencionando ellos, hablando un poquito de ellos en la tutoría pasada. Todos ellos, el tecnicismo, el procedimentalismo y todos ellos están dentro del material. Entonces, si ya leímos el material, podemos empezar a completar ahí con lo que ustedes recuerdan. Y si no, pues pueden revisar en el material y ir escribiendo algunas cosas al respecto ahí. Sí, eso lo revisamos la vez pasada, incluso hicimos, parece que la tarea de eso, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá.
Entonces, por eso le pregunto, ¿esta es una tarea o es algo que vamos a elaborar ahora en clase? No, ahorita lo vamos a hacer, solo para hacer como un pequeño recordatorio de ello, para revisar ya otros aspectos, digamos, un poco más profundos de cada uno de ellos. Entonces es como para hacer una retroalimentación. Entonces lo vamos a, digamos, a completar ahorita, con lo que ustedes recuerdan. Lo que es el tecnicismo, he hecho un apunte que habla acerca de lo que era cuando se enseña y se aprende lo que es la matemática. Entonces dice que es enseñar y aprender las técnicas, es decir, que aplicamos una técnica matemática, por lo cual esa técnica nos permite realizar una actividad predeterminada para una teoría, por la teoría. Exacto, vaya. Entonces esos comentarios, digamos, los puede escribir usted aquí, así como aparece, por ejemplo, de lo que yo he escrito ahí en tecnicismo. Entonces ahí van a ir todos como escribiendo. La idea es hacer como un pequeño compilado. Pero eso lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago yo desde mi móvil? Igual, si usted le da clic al link, lo debería de enviar a la pantalla esta que les estoy enseñando yo. Entonces ahí aparece, por ejemplo, abajo donde dice agregar comentario, y ustedes ahí escriben. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí hola y lo voy a enviar. Y aparece ahí mi comentario. Ah, ya entendí. Entonces así vamos a ir completando cada uno de ellos, de los que vayamos recordando. Los demás estamos claros más o menos qué es lo que les estoy solicitando hacer. El silencio en una aula de clase solo significa dos cosas: que todos lo tenemos bien claro y estamos buscando la información en este caso, o no hemos comprendido. Entonces necesito que me digan cuál de los dos silencios es. Yo por lo menos estoy buscando información y esperando que me cargue, porque no me carga. Creo que será mi internet. O quizá Okay. en el celular, no sé. Bien, ya me cargó. En este caso, en mi caso, yo entré y me sacó 2 veces la página, pero ya volví a entrar. Ok. Liga, a mí por el internet me está costando entrar a lo que es ese link. Ok. Bueno, y si no, entonces, para que no, digamos, no nos trabemos un poquito más, entonces me lo describen quizás en el chat de Microsoft Teams, y para no estar trabajando ahí. Entonces solo voy a dejar la pantalla ahí nada más para que nos acordemos de cuáles estamos hablando. Entonces, si empezamos, digamos, así como me lo mencionó usted al inicio, ¿qué era el tecnicismo? ¿Qué recuerdan del tecnicismo? Nosotros le vamos a dar una definición y usted lo va a escribir. No, lo puedo dejar, o sea, solo para que lo mencionen. Eso era para que todos, digamos, lo recordaran al mismo tiempo y escribieran sus opiniones, pero si se nos dificulta, mejor lo vamos diciendo así. Esto solo lo voy a dejar para que lo recordemos, nada más. Porque si me pongo a escribirlos, me voy a trabar yo también. Entonces, ¿qué recordamos que era el tecnicismo? Quizás una definición algo parecida y por aparte a lo que tengo en el apunte, podría ser que sería como la aplicación o aplicar un teorema matemático por el cual con ese teorema vamos a realizar lo que es una actividad
que está predeterminada por la teoría. No sé si podría de esa forma. Sí, tiene que ver mucho, solo que digamos que cada uno de estos digamos, modelos se basa en hacer excesivamente o hacer solamente eso. Entonces, en este caso sería como que usted esté enseñando teoría y se limite solo justamente a eso. Bueno, en este caso es el tecnicismo, ¿verdad? Entonces sería técnica realmente, a elegir cuál es la mejor técnica para resolver cierto tipo de problemas. Es decir, basarse siempre en estar buscando como estrategias un poco, digamos, simples, como dice usted, enseñarle el teorema y vaya, ahora vamos a aplicarlo, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va, con la enseñanza de técnicas para resolver problemas. Bien. Procedimentalismo. ¿Qué recordamos que es el procedimentalismo? Bueno, ya tenemos un comentario por acá. Nos han comentado el modernismo y nos dice que es el avance de la enseñanza para mejorar lo anterior, creando una era moderna para mejorar la enseñanza, en este caso creyendo que sí se puede. A ver, ¿quién nos quiere? El tecnicismo. Nos aparece, por ejemplo, ya acá. Es un tipo de modelo basado en la técnica correcta para llevar a cabo un aprendizaje. A ver, ¿qué dicen los demás con respecto a los otros? Lo que es el procedimentalismo, dice que uno de los principales objetivos que tiene este es que se pueda llegar un dominio o se pueda tener el dominio de sistemas estructurados, de técnicas heurísticas. Por lo cual parece que tiene como una unión como lo que es la técnica, porque dice que reúne la actividad exploratoria con el trabajo de la técnica. Ese es el procedimentalismo, ¿verdad? Ajá, pero que ¿verdad justamente que tiene, dígame, sí. tiene dos dimensiones? Que es el constructivismo y parece que es el psicológico, algo así. No, en este caso, digamos que lo que buscan no, digamos, es un modelo previo al constructivismo. Entonces, lo que hace es, de alguna manera, identificar, bueno, tomar la teoría, porque por eso está como el teoricismo, que nos están escribiendo por acá, que nos dicen que dar a conocer al alumno teorías ya establecidas. Es decir, en el teoricismo nos basamos en, digamos, darle a nuestro estudiante teoría de cómo se resuelven ciertas cosas, en fin. Y luego está el tecnicismo, que lo que nos ayuda de alguna forma es a resolver, buscar una técnica un poco más adecuada para resolver los problemas que se nos presenten. Entonces, el procedimentalismo es como la unión de estas dos, el tecnicismo y el teoricismo, porque ya utilizo, digamos, la teoría y al mismo tiempo busco la técnica. Entonces, agarro la teoría y basado en esa teoría voy buscando un poco la mejor técnica para resolver. Entonces está basado en eso de estar también resolviendo muchos ejercicios, por decirlo de alguna forma, para comprender lo que presenta la teoría. Entonces hace las dos, el uso de la técnica y el uso de la teoría. No sé si quedó claro. Sí, está claro. Ok. Bien. A ver, ¿qué más? Luego en el modernismo nos aparece por acá consiste en la actualización de las técnicas y esto se logra a través del docente autodidacta. Bueno, hay que revisar también un poquito, bueno, me parece el teoricismo también es un modelo teórico que es fundamental, ya que sin teoría no habría información en la cual nos amparamos.
eso es un aspecto muy importante. Cuando nosotros hablamos de estos modelos y sacamos, digamos, lo positivo y lo negativo, lo cierto es que no es malo que te enseñen teoría, porque como dice aquí, es la teoría que nos sirve para analizar o resolver los problemas que se nos presentan. El problema radica en cuando nos centramos solo en dar teoría. Ahí es donde se convierte en un problema para el estudiante y para el aprendizaje. Entonces la idea es, sí, es importante enseñar teoría, pero también hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, por ahí es cuando, digamos, lleva una estructura un poco más clara cuando entramos al constructivismo, porque ya lleva como toda esa parte del proceso. Ahora, no sé, en este caso nos aparece por acá, bueno, el procedimentalismo nos dice que es la unión de técnicas para mejorar la enseñanza. Entonces ahí más o menos a forma de recordar algunos aspectos. Ahora, el modernismo, si les voy a pedir que lo revisemos un poquito más a profundidad, busquemos en el material y díganme qué es lo que dice respecto al modernismo. Digamos que el modernismo tiene otras características. Enseñar y aprender matemáticas es como enseñar y aprender la actividad exploratoria libre y creativa de problemas no triviales, según la definición, ¿verdad? Que se vio en clase el sábado antepasado. Entonces es como ya no tanto ejercicio muy rutinario, pero digamos, porque lleva, como lo menciona ahí, la parte exploratoria, ¿verdad? Un poco de qué está sucediendo. Sin embargo, no era como basado todavía en el constructivismo, es decir, no es que el estudiante construyera su propio conocimiento, sino que era más, como lo menciona por ahí, de tipo olimpiada, si no mal recuerdo. A veces cruzo los conceptos. Entonces, pero ya lleva como otro aspecto. Bien, eso era más o menos para, digamos, cambiar un poco. Ahora vamos a regresar un poco a la presentación. Bien, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Ya observamos la presentación. ¿Logramos observar nuevamente la presentación o seguimos observando la parte de los modelos? Ya está la presentación. Ok. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿en qué define o cómo define en este caso Humberto Maturana la educación? Buscando en el material, más o menos recuerdan cómo define la educación. Si no, la vamos a colocar acá y la comentamos un poquito. Bueno, según Humberto Maturana, la educación es un proceso construido sobre la base de la comprensión, la libertad, felicidad o emoción. Basados en nuestra experiencia como estudiantes, a lo largo de todo nuestro bagaje de que ya llevamos más o menos 17, no sé, como 12 años estudiando quizás, ¿consideran ustedes que esta definición de educación se aplica, digamos, a lo que hemos vivido? Considero que sí, licenciada, porque pues, dice que es un proceso construido sobre la base de la comprensión, libertad y felicidad o emoción. Y basándome en lo que dice felicidad o emoción, en psicología analizamos los casos de enseñanza y aprendizaje y se veía que cuando un alumno tiene problemas ya sea en su hogar o personales,
el proceso de aprendizaje, educación se vuelve lento y el alumno tiene problemas generalmente de aprendizaje, ya que no tiene la felicidad necesaria, o sea, no está viviendo una etapa correcta en su vida. Entonces eso afecta el aprendizaje en los alumnos. Por lo tanto, considero que sí, o sea, la felicidad es una base para que la educación sea de buena calidad. Exacto. No sé si alguien más quiere compartir algo. Creo que lo que es la educación, como dice aquí, que es el proceso que se construye a base de lo que es la comprensión, muchas veces el detalle de muchos docentes está que solamente se enseña teoría, pero no a que los estudiantes logren comprender, porque a veces de tanta teoría no sirve, pues no sirve mucha teoría, sino que como se decía anteriormente, en su debido tiempo es bueno la teoría, pero que lo más importante en la clase es que los estudiantes entiendan lo que se está hablando. Entonces creo que por eso es mejor un análisis que el docente lo haga antes de ir a la clase para que ese análisis le sirva a los niños o a los alumnos en gran manera para que esa teoría no solo se quede muda, pues. Y como dice la compañera, la felicidad, todo tipo de emociones sirven en gran manera, ya que si presenta diferentes tipos de circunstancias en el hogar, digamos que la madre o el padre se ha muerto o ha pasado algún problema, quiera o no le causa algún tipo de debilidad en lo que es la mentalidad al estudiante, por lo cual lo hace bajar lo que es calificaciones, el rendimiento escolar y todo eso. Entonces, creo que la felicidad o la emoción tiene que estar en alto grado para que el joven pueda poner de su parte o más bien se sienta entusiasmado a seguir aprendiendo muchos más conocimientos en la educación. Muy bien. No sé si alguien más quiere compartir su opinión al respecto. Bueno, si no, como lo menciona ahí, realmente es un proceso que se construye en base a la comprensión. Y la comprensión viene como desde los dos sentidos, desde comprender el proceso que se está realizando, el contenido que se está impartiendo, las actividades que se están realizando, a también como nosotros, como docentes, comprender, como ya decían ustedes, las dificultades que muchos de nuestros estudiantes también están atravesando. Entonces tiene como ese doble sentido. Y como ya las compañeras mencionaban también, la parte de la felicidad o la emoción. Cuando uno está como en un buen momento, es feliz o está emocionado, es incluso muchísimo más receptivo a todas las cosas que suceden a su alrededor que cuando no lo está. Y de hecho, el aprendizaje, cuando un estudiante se siente capaz, cuando resuelve digamos, un ejercicio por su cuenta, un problema por su cuenta, genera en él mismo esa felicidad o esa emoción, ese hecho de sentirse yo puedo, yo soy capaz. Entonces también nosotros como docentes debemos de buscar que nuestros estudiantes sientan ese momento y tengan esa sensación de que son capaces de lograrlo, de resolver los problemas que se les propongan. Una vez que el estudiante sienta esa emoción y se sienta seguro de sí mismo, empieza a comprender muchísimo más porque empieza a confiar en sí mismo, ¿no? Y la parte de la libertad, creo que a veces cuando nos coaccionan mucho, es decir, siempre existen por supuesto reglas y aspectos que debemos de, digamos, de respetar, pero también dentro del aprendizaje debe de existir ciertas libertades que nos ayuden a nosotros a seguir generando conocimiento. Entonces, como ya lo habían mencionado ustedes, realmente se necesitan esos aspectos que nos pone acá Humberto Maturano para que se dé la parte de la educación. Cuando nos falta alguna de ellas es cuando quizás empezamos a observar algunas dificultades en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, eso es más o menos con respecto a la definición que nos daba Humberto. Y luego, por ejemplo, tenemos acá, dentro del material, bueno, en la unidad anterior nos aparecía la concepción antropológica de Platón con respecto
al alma. Pero ahora nos aparece cuál es la concepción, perdón, aquí era la concepción del alma y esta es la concepción antropológica de Platón, es decir, cómo nos ve Platón en algunos aspectos. Entonces, esto se da, o más bien la pregunta surge, porque algunas veces nosotros vemos ciertas dificultades en la educación, pero no todas están relacionadas, digamos, con el proceso pedagógico que llevan a cabo los docentes, sino en este caso, como dice ahí, son ideas orientadas, o en este caso quizás mal orientadas, por la parte antropológica. Entonces nos aparece, por ejemplo, que según Platón, el hombre consta de 3 partes principales, y nos dice que es el intelecto, la fuerza de voluntad y los deseos, que si ven es bastante parecido a lo que teníamos en el material anterior, que era con respecto a la concepción del alma o cómo él veía el alma. Y entonces al mismo tiempo estas están relacionadas con la sabiduría, la valentía y la moderación. Y si ya lo vemos, digamos, un poquito más orientado a lo que acabamos de mencionar anteriormente con respecto a la definición de educación, nos aparece que es el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces, a partir de ahí es donde, digamos, empezamos a ver que siempre es como digamos, el esfuerzo o la forma en la que el docente quiera impartir su clase, sino que hay otros aspectos. Entonces, en la parte emocional, por ejemplo, aparecen los polos sentimentales, que era el polo positivo y el polo negativo. Esto, digamos que de alguna forma se traduce en 2 situaciones, que tiene que ver con el pesimismo y el optimismo. Entonces nos dice acá, el pesimismo busca quizás una explicación a lo malo, y afirma que la persona por naturaleza tiende a lo malo, es decir, ya viene como parte de nosotros ser malo. Y el optimismo, por su parte, cree que tendemos al bien por naturaleza, y que en algunos casos, pues, actuamos mal por accidente o porque realmente no nos damos cuenta, es decir, nos equivocamos. Ahora, basados en esto, ¿cómo consideran ustedes que influye en nuestra práctica docente el pesimismo y el optimismo, ya cuando estamos con nuestros estudiantes? Si el docente Es se área enamora, educativa, ¿verdad? Sí, compañero. bueno, si el docente está enamorado de su asignatura y la presenta al alumno con optimismo y con entereza de que sí es fácil aprenderla, el alumno se va a motivar. Pero si el maestro la enseña con pesimismo y solo ve lo negativo en sus alumnos, entonces cada vez el aula va a ir en decadencia, porque el maestro, en vez de ir a motivar, llega a regañar al aula, porque llega en forma pesimista viendo solo lo negativo. Muy bien. El compañero que nos iba a compartir también. El compañero me parece que ya tiene la palabra. Ya se desmotivó. No, no entendí tanto lo que era, creo que todo iba referido a cómo actúa el docente en el aula de clase, ¿verdad? Sí. Entonces creo que a veces lo que es el pesimismo, muchas veces dice que busca una explicación al mal, ¿verdad? Entonces, no sé si es de la forma como yo lo pienso, que el docente busca lo que es darle una respuesta a lo que está aconteciendo en lo que es la vida diaria del estudiante, que por qué presenta tantos problemas en educación.
Digamos que en este caso es más bien como una persona negativa. No tanto es como dar respuesta directamente a lo negativo, sino como apropiarse de eso. Es decir, la respuesta se refiere a buscarle siempre lo negativo a la situación, más bien. Entonces menciona, por ejemplo, acá que dice que siempre está buscando una explicación al mal y que afirma que la persona por naturaleza tiende a lo malo. Entonces, cada vez que algo sale mal es porque, bueno, las personas de por naturaleza son malas. Más o menos desde ese punto de vista lo lleva. Entonces, bueno, perdón, no sé si alguien iba a opinar. Nos aparece más o menos acá digamos, como un pequeño párrafo del documento en donde nos dice más o menos lo que nos explicaba la compañera. Un profesor pesimista o amargado difícilmente promoverá un ambiente amistoso, libre y feliz. Recuerden que la parte de amistoso, libre y feliz tenía que ver con la definición de educación que estábamos hablando antes. Entonces, si el docente es amargado, difícilmente va a cumplir con esta definición de educación, ¿sí? Como el que se requiere en este caso, como mencioné ahí, la verdadera educación. Y recurrirá habitualmente a la coerción, que es lo que ya mencionaba la compañera, y al miedo, es decir, llega siempre regañando, llega siempre buscando qué decirle al estudiante y normalmente van a hacer cosas negativas. Y uno de los aspectos que a veces olvidamos es que dice ahí, no confiará en la naturaleza del educando. Esto que quiere decir, muchas veces siempre estamos, es que seguramente no me va a entender. Es que seguramente no lo va a poder hacer. Entonces mejor se lo explico yo todo, mejor se lo hago yo todo. Porque desconfiamos en la capacidad que tienen nuestros estudiantes. Y entonces, como lo mencioné ahí, creerá que siempre debe decir al educando, por ejemplo, vas a tener que aprender esto. Ahora puedes hablar o ahora no puedes hablar, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. Y cuando lleguemos también a la parte de la evaluación, cuando trabajemos en esta materia, también va a aparecer por ahí la idea de cuánto el estudiante tiene de capacidad para aprender. Es decir, nos vamos encasillando a nuestro estudiante en qué es lo que él puede aprender y qué es lo que no, porque él no tiene habilidades para eso. Es decir, ese es el pensamiento del profesor pesimista. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir? Muchas veces los docentes esperamos que siempre nos estén dando como la respuesta justo a lo que yo quiero. Es decir, yo hago la pregunta y tengo bien claro qué es lo que quiero que me respondan. Y si no es esa la respuesta, entonces está incorrecto. ¿Sí? Y al mismo tiempo, siempre vamos a estar cuantificando. En el caso del profesor pesimista, claro está, cuantificando cuánto va a lograr aprender. Es decir, no, este niño a lo sumo a final de año va a aprender a sumar. Fíjese que de ahí quizás no. O miren, no, él no va a aprender a leer y escribir. Y aunque a veces tenemos tendencia a hacerlo, la idea es no hacerlo, es decir, no ser como el profesor pesimista. Y más allá, porque culturalmente estamos acostumbrados a eso, entonces digamos que es algo que nos han metido siempre en la cabeza. El problema se hace mucho más grande cuando nosotros hacemos eso frente a los niños. Llega el padre de familia, aquel padre que por supuesto se preocupa, al aula a preguntar por su estudiante, ¿sí? Y entonces le dice, no, fíjese que el niño aquí, el niño allá, y mire, el niño que está allá, no, fíjese, él no puede, él no sabe, viera que él nunca me trae la tarea, que él es malcriado, entonces, enfrente de los demás estudiantes. Entonces eso se vuelve complicado porque aparte de que no confía en la naturaleza, como dice ahí del estudiante, del educando, le va inculcando o le va psicológicamente dañando su capacidad para él tener confianza en sí mismo. Entonces, el docente negativo o el pesimista, como lo menciona aquí, entre el pesimismo y el optimismo, genera también
en el estudiante es, digamos, esa sensación de incapacidad. Entonces también hay que como tener cuidado con esa parte. Es decir, a veces lo hacemos porque nos sale de por alguna forma inconsciente, pero siempre hay que tratar de moderar esa parte, ¿sí? No sé si alguien tiene algo que opinar al respecto. Hay muchachos que desde su casa lleva ya el concepto de que yo soy rebelde, yo soy tonto, no sirvo para nada. Y ya en la escuela cambiar esa estructura es bastante difícil. El docente por lo menos debe de manejar que el niño va a hacer lo que el docente diga, ¿verdad? Hombre, yo voy a hacer que mis alumnos sean activos en la clase y tratar las estrategias de hacer eso. Pero cuando se lucha con esa conceptualización que el niño lleva ya de su casa, eso es bastante pesado en cuanto a las aulas actuales que se tienen, porque en su casa ha recibido se ha marcado, lo han marcado con piedra, como dice, marcado en piedra, y dice yo soy rebelde, soy tonto, yo no sirvo para nada. Ese muchacho con esa autoestima así, yo le digo que cualquier psicólogo se halla difícil. Sí. Y ese es el quehacer del docente en ese tipo de muchachos. Sí, como usted lo menciona, realmente en nuestra cultura actual, desde la misma casa, ¿no? Cuando decimos, el papá que le ayude a veces al niño a hacer la tarea. Y desde ahí empieza con que vos no podés, vos aquí, vos allá. Entonces, desde la casa los mismos padres van influyendo negativamente en el estudiante, porque el pesimismo y el optimismo no es una cuestión solo de educación dentro del aula, sino que también es en educación en general, es decir, también dentro de nuestros hogares. Entonces, como la compañera lo menciona, es una tarea complicadísima dentro del aula, cómo cambio yo ese pensamiento del niño cuando ya lo trae desde su casa. Entonces no es un trabajo que realmente se termine en un día, es algo que incluso tiene que llegar quizás a pasar años y tiene que ser un trabajo coordinado con todos los que están alrededor del niño, desde hablar con los padres, que a veces también ellos no colaboran mucho, trabajar con el estudiante. Es decir, al final el docente, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, es un todólogo, le hace de psicólogo, le hace de docente, le hace de doctor, le hace de todo. Entonces, para los que no han tenido una experiencia como docentes, vayan mentalizándose en que realmente van a hacer de todo, desde psicólogos hasta, en algunos casos, en las aulas, por ejemplo, unidocente, van a ser hasta el cocinero de la escuela. Entonces, la labor como docente es complicada, pero es bonita, eso sí. Saludos, Lee, perdón, la voy a interrumpir un ratito. Sí, he estado prestando mucha atención a la tutoría de hoy y he escuchado también participar a los compañeros y yo pues me he mantenido ahí un poquito al margen, ¿verdad? Pero sí, he estado prestando mucha atención. Con respecto a ese señalamiento que está usted haciendo, ¿verdad? Que pues en el caso mío igual, pues todavía no tengo la experiencia de trabajar como docente. Sí comprendo esa parte, que el docente juega un papel muy importante en el alumno, porque aparte de ser maestro, termina siendo psicólogo, como dice usted, cocinero y un gran orientador en la vida de él. Pero también como padres de familia, en cuanto a la conducta de los alumnos, también erramos bastante, porque muchos padres también quieren que el niño vaya y se corrija en la escuela, cuando realmente en la escuela el niño lo que tiene que ir es a hacer como a enriquecer los valores y los principios que se han sembrado en la casa. Y pues en esa parte, como le digo, estamos errando bastante y ahí es donde se están dando también muchos casos de mala conducta. Sí, exacto, como usted ya lo mencionaba, es decir, a veces
la mayor parte de la educación de los niños recae sobre el docente, pero la educación en la primera escuela, como decimos, es en la casa. Entonces, incluso a veces muchos de los docentes en la escuela es una cosa y en la casa es otra, ¿verdad? Y la idea es que, así como ustedes, por ejemplo, ahora están comprendiendo o están analizando quizás mucho mejor las funciones del docente, es de pensar lo mismo para nuestros hogares, para los hijos que quizás aún no tienen, pero pronto pueda que tengan. Entonces, desde ahí, comenzar a aplicar todas estas cosas que no son directamente para la escuela, es decir, son cosas para la vida en general, como hemos hablado de la educación y la filosofía en particular, ¿no? Y bueno, al menos yo a mis estudiantes casi siempre los he tratado, bueno, los estudiantes presenciales, porque pues sí, aquí es un poco complicado, algunos al menos tienen fotos por ahí y los voy reconociendo, pero otros es difícil. Entonces siempre los he tratado como hijos, porque al final uno llega, o sea, convive con ellos y los llega a querer mucho y a preocuparse por ellos como lo haría con los hijos que uno pueda tener. Bueno, yo no tengo hijos, pero a ellos los he querido como si fueran hijos. Entonces uno se preocupa si está enfermo, si ya comió, si ha comprendido, si no. Es decir, a veces estos niños pasan mucho más tiempo con nosotros y ven una figura un poco más dulce, quizás más cariñosa en el docente que en el mismo padre de familia. Hay muchos niños que encuentran un refugio en la escuela porque seguramente en su casa lo maltratan. Y si nosotros tenemos el pensamiento como de un docente pesimista, el niño va a encontrar en el mundo como si todo fuera cruel, como si todos desconfiaran de él, como si nadie creyera en él. Entonces, a veces hay, como lo digo, los termina en la escuela siendo como un lugar en donde ellos por primera vez se sienten cómodos o al menos aceptados un poco. Entonces, pero al mismo tiempo sé que es difícil, como ya lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Porque no es solo el docente el que tenga que cambiar a 35 niños, ya sea con el ejemplo o con las estrategias, sino que es un conjunto de personas que deben de estar presentes, es decir, la comunidad entera la que debe ser parte de ese cambio y apoyar a esos niños. No sé si alguien más tenía algo que opinar al respecto. Bien, si no, vamos a hacer como una parte un poco más resumida y un poco quizás ya más teórica de lo que estuvimos hablando sobre los modelos de educación que teníamos antes, ¿no? Y el primero era el euclidianismo, que si ustedes recuerdan era como la parte de los docentes que trataban, digamos, de trivializar la educación, que todo era fácil y que siempre estaban buscando como encontrar una base y sobre esa base construir los demás conocimientos, pero en todo caso siempre eran teóricos. Entonces ellos tenían como la dificultad que a partir de que yo tenía un concepto base, como lo menciona ahí, podía encontrar otro concepto básico y así sucesivamente, que es lo que se conocía como el retroceso un poco infinito, que es más o menos lo que he tratado de ejemplificar acá, ¿no? Entonces los escépticos tenían esta idea, que de alguna forma siempre podía encontrar como un concepto base, que si ustedes recuerdan en la tutoría anterior estuvimos viéndolo desde el punto de vista de definir una línea, un plano, un punto. Entonces más o menos venía de esta idea. Entonces ellos, como lo decíamos, siempre estaba basado en la parte teórica, basado en axiomas, de encontrar cuestiones un poco más básicas. Y para ellos la trivialización de la educación, en este caso del aprendizaje, era como lo más evidente, porque para ellos enseñar y aprender matemáticas era algo totalmente controlable por el docente. Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista un poco más, digamos, formal, el problema epistemológico que ellos trataban era cómo detener el regreso infinito y llevar a cabo una justificación lógica de las teorías matemáticas. Es decir, cómo yo puedo sostener que este concepto o este axioma o este teorema que tengo acá es la base de todo.
Entonces ese era el problema de ellos. ¿Cómo yo sé que esto es la base? Casi siempre había como un concepto previo a eso. Entonces ellos tenían ese pequeño problema, por decirlo así. También proponía que todo conocimiento matemático podía deducirse de un conjunto finito de aproximaciones trivialmente verdaderas que constan de términos perfectamente conocidos. Entonces para ello era como, de hecho existen varios axiomas que son como los básicos en los cuales nosotros trabajamos, y a partir de ellos yo podía generar cualquier otro conocimiento. Entonces la idea es que esos conceptos, por decirlo así, o esos axiomas, tenían que ser perfectamente conocidos. De alguna forma no se podían probar, eran simplemente perfectamente conocidos. Y todo era como trivial, ¿sí? El aprendizaje. Entonces el euclidianismo, de alguna forma, se subdividió, digamos, en tres, que nos aparecía el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. Ahora, ¿qué es lo que sucedía con estos tres? Pues para ellos, los tres trivializaban el proceso de aprender matemáticas, es decir, no respetaban de alguna forma la creación de cada uno de esos conceptos, sino que simplemente se basaba en transmitir ese conocimiento y basado meramente en teorías, ¿verdad? En axiomas. Entonces, esos tres que provenían del euclidianismo, lo que hacían era trivializar el proceso del aprendizaje de matemáticas. Entonces, de lo que estuvimos viendo anteriormente, aquí hay como una pequeña comparación. El teoricismo, por ejemplo, era la concepción del saber matemático acabados y cristalizados. Es decir, allí no había como un proceso previo de por qué se llegó a este teorema, por ejemplo, o por qué esta definición, sino que era así. Ya está, y así es como decíamos, ¿no? Y se produce lo que se conoce como el primer encuentro, porque como no hay una introducción previa, es como que de repente yo apareciera por ahí, bueno, este es el teorema de Pitágoras y se aplica así, y ya. Porque además, como lo mencioné, el profesor es el que enseña, es decir, el que está siempre frente a la pizarra y es el que dice todo lo que tiene que decirse, es decir, la verdad absoluta. Y la resolución de problemas es una actividad secundaria, ya que son ajenos a las teorías matemáticas, es decir, ahí no había contextualización. Ahí eran sumas por sumar y ni siquiera aplicábamos esto, por decirlo, a pera o a manzana, sino simbólicamente. Entonces, más o menos por ahí va el teoricismo. Y luego estaba el tecnicismo, que la idea, como habíamos dicho antes, es aplicar una técnica matemática para realizar una actividad predeterminada por la teoría. Es decir, yo coloco un problema, bueno, coloco un ejercicio y basado en la teoría que yo ya di, entonces ya sé exactamente qué técnica tengo que aplicar, ¿sí? Tomo la teoría, elijo la técnica y eso utilizo para resolver. Entonces, como lo mencioné ahí, podía ocurrir lo que se conoce como operacionismo estéril, porque al final era solo estar realizando operaciones. Eligiendo la teoría que me sirve, realizo la operación. Elijo la técnica que me sirve, realizo la operación. Y por lo mismo, los problemas estaban aislados y descontextualizados. Es decir, ahí todo era básicamente matemática pura, por decirlo de alguna forma. No había ni un solo contexto en los problemas, ¿no? Entonces, igual en estos ambos, en los dos, como de alguna forma siempre es el docente el que lo hace todo y todo es tan simple como aplicar una teoría o aplicar una técnica, entonces trivializaban el proceso del aprendizaje de matemáticas, porque era tan simple como elegir la técnica y allí se acabó. Eso significa aprender matemáticas. O tanto como aprenderme el teorema, que en este caso sería como la teoría. Y ahí se acaba. Es decir, no había dificultad, según ellos, en el aprendizaje de matemáticas, que definitivamente era como todo lo contrario, porque es decir, ¿para qué aplico esta teoría, este teorema? ¿O por qué esta estrategia es la que me funciona, ¿no? Entonces ahí había lo que se conoce como la trivialización del aprendizaje en las matemáticas. Y luego aparecía, a partir de ahí, el modelo cuasi empírico,
Que el del cuasi empírico lo que nos decía es que ya el problema epistemológico, ya diciéndolo un poco más formal, es cuál es la lógica del desarrollo del conocimiento matemático, es decir, cómo yo genero cierto contenido, o sea, o cómo genero, o cómo logro que mi estudiante adquiera cierto conocimiento matemático. Entonces ahí ya no solo me preocupaba porque se aprendiera la fórmula o la teoría, sino cómo hacer para que él comprendiera esa fórmula o esa teoría. Aunque seguía, digamos, de alguna forma sin aplicar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ya la pregunta o el problema epistemológico es más cómo se establece una teoría T' que aparece ahí es superior a una teoría T. Es decir, cómo yo defino qué es lo que debo de trabajar primero con mi estudiante para de luego generar otro conocimiento. Es más o menos como el orden en los procesos que debo de llevar. Si primero le introduzco el tema o primero le doy la teoría y después introduzco el tema, más o menos por allí iba la idea del cuasi empírico. Pero aquí sí ya había un cambio, porque ya empezaba yo como docente a preocuparme por identificar cómo enseñarle o cómo lograr el aprendizaje en el estudiante. Ya no solo era como apréndase la teoría y eso ya me genera todo el conocimiento matemático. Entonces, entre las diferencias que hay entre estos dos modelos, que algunas ya las hemos como mencionado antes, es que, por ejemplo, en la parte del euclidianismo, yo ya definía en mis axiomas, bueno, esto es cierto. Y a partir de que esto es cierto, empiezo a generar ciertas teorías. Cosa que, por ejemplo, en el cuasi empirismo, lo que nosotros podíamos decir, al menos es que era una teoría verdadera en el sentido que está bien corroborada. Es decir, yo veo que está funcionando, que va yendo por buen camino, entonces lo voy a tomar como cierto. Es decir, uno ya lo define así, tal cual, esto es cierto, y el otro le da de alguna forma un poco de espacio para experimentar que eso es cierto. El euclidianismo afirma que una teoría es verdadera, es decir, está bien probada, dependiendo de los enunciados que yo ya he tomado como verdaderos. Es decir, si yo ya dije que esto es verdadero, entonces lo que sigue, pues, ni modo, también es verdadero. Sin embargo, en el cuasi empirismo, por ejemplo, los enunciados básicos son simplemente, bueno, los enunciados básicos verdaderos eran explicados. Es decir, yo no los iba a tomar tal cual como verdaderos porque ya el anterior era verdadero, sino que de alguna forma se explicaba por qué eso era verdadero. Y luego, por ejemplo, en el euclidianismo, una teoría matemática formal definía implícitamente su objeto, es decir, tengo tal cual como va a ser mi objeto matemático. Y lo único que podría sacarme, digamos, moverme un poco la situación, es que tuviera alguna dificultad con alguna verdad lógica dentro de los contenidos matemáticos. Mientras que en el cuasi empirismo, digamos que la teoría, los axiomas y todo lo demás, se generaba, digamos, como al final, al formalizar alguna teoría matemática. Es decir, después de que yo ya generé cierto espacio para experimentar dentro de lo que cabe, que ya mencionaba el cuasi empirismo en la teoría anterior, al final de esa pequeña experimentación, yo podía ahora formalizar ese contenido o esa teoría. Mientras que en el euclidianismo, es decir, siempre fue verdadero porque yo partí de los enunciados verdaderos y todo lo que continúa sigue siendo cierto porque la base que yo tomé era cierta. Entonces en uno, digamos, hay cero espacio de experimentar, que sería el euclidianismo, y en el cuasi empirismo ya hay cierta libertad, por decirlo de alguna forma. No sé si vamos bien o ya los dejé un poquito perdidos.
Sí, Bueno, voy a suponer. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? Que en el euclidianismo había trivialización del conocimiento matemático. De matemáticas, aprender matemáticas era algo tan fácil como aprenderse una teoría, como aprenderse una fórmula, como elegir una técnica, ¿sí? Y en el cuasi empirismo, pues ya no es tan cierto. Ahora me voy a preocupar por identificar cuál es la mejor forma para que mi estudiante aprenda matemática. Es decir, yo ya no puedo decir que porque le di la fórmula, entonces él ya sabe matemática, sino que ahora tengo que identificar otros aspectos para que surja ese aprendizaje o se dé el aprendizaje. Entonces ahí hay como una diferencia de que todo es fácil porque se aprende así, a ya, digamos, generar un proceso para el aprendizaje. Y luego aparecía por ahí un poco del modernismo, que es el que estuvimos diciendo antes. Entonces, en el modernismo, el estudio de las matemáticas no es trivial ni controlable por el profesor. Es decir, el hecho de que yo le coloque una fórmula en la pizarra no significa que el estudiante ya aprendió matemáticas. Es decir, ya no lo puede controlar, ¿sí? Y la actividad matemática se identifica con la exploración de problemas no triviales, es decir, ya no surge aquello de poner como, no sé, unas 10 sumas del mismo tipo, sino que ya hay otro tipo de actividades, en este caso, digamos, siempre con respecto a la suma, pero que ya no son tan triviales, sino que yo ya debo de, como estudiante, generar, digamos, otras habilidades que no sea la de repetir exactamente lo que el profesor me dijo que hiciera en la teoría. Y entonces, enseñar y aprender matemáticas, para los que estábamos en esta parte del modernismo, es enseñar y aprender la actividad exploratoria, es decir, como ya avanzamos después del cuasi empirismo, en este caso ya existe parte de la exploración dentro de estos problemas. Y ya hay como una libertad y un poco de creatividad para resolver estos problemas. Es decir, ya no se basa solo en hacer en la misma técnica o el mismo algoritmo que mi docente me enseñó, sino que yo ya puedo imaginar otras formas de resolver. La dificultad es que estos problemas no triviales en realidad se corresponden con los que se conocen como problemas tipo olimpiadas, que si bien es cierto, no hay como una sola estrategia para resolver y el estudiante tiene esa libertad y esa creatividad de buscar una estrategia para resolver, no hay ni contextualización, ni hay un proceso previo para adquirir ese conocimiento, sino que son tipo ejercicios, como dice ahí, de olimpiadas. Y entonces, las ventajas que ya empezaba a tener era que el proceso del aprendizaje era un poco ya más autónomo. ¿Sí? Entonces ya el estudiante podría proponer y avanzar un poco a, digamos, a su nivel según sus propias habilidades. Ya no como antes que el docente decía, bueno, aquí ya aprendió y todo se llamaba eso, sino que ahora el estudiante puede generar también un poco de sus conocimientos. Y enfatiza una única dimensión de la matemática ignorando las restantes. Es decir, que en este caso ya es un poco más, digamos, la técnica, como en este caso ya existe un poco más de exploración libre, ya no se daba tanto las técnicas. Y tampoco había como mucha teoría, porque como era una actividad exploratoria, de alguna forma lo tenía que ir descubriendo en el camino. Entonces sí cambió el hecho de que ya no era solo teoría, es decir, el estudiante ya no solo recibía, sino que podía proponer, pero tenía la dificultad que se había dejado esas dos cosas a un lado, es decir, la teoría, como ya lo hemos dicho antes, y la técnica son importantes, solo que hay que saber en qué medida. Sin embargo, en este caso también tenía esa dificultad que ambas se separaban, es decir, no se estaban como trabajando en ese punto. Entonces había como esa dificultad, pues la parte negativa, digamos, del modernismo.
Y luego, a partir de eso, llegamos a lo que ahorita, digamos que es lo que trabajamos más, que es el constructivismo. Y aquí, basado en el problema epistemológico, nos aparece que ahora me preocupo, al igual que en el cuasi-empirismo, ¿cómo hago para generar cierto conocimiento? Es decir, ¿qué le enseño primero para luego generar otra teoría? Y al mismo tiempo, ahora sí, le agrego esta parte de cuáles son los mecanismos del desarrollo del conocimiento científico. Es decir, por naturaleza, cuando nosotros aprendemos algo, lo vamos intentando una y otra vez, es decir, vamos probando de alguna forma y a partir de ahí vamos generando el conocimiento. En este caso, por decirlo así, parecido al método científico. Entonces ya une esta parte. Ya me interesa cómo desarrollar ese contenido y al mismo tiempo cuál debería de ser el mejor orden para desarrollar ese contenido. Y por ahí nos aparecía, por ejemplo, el constructivismo psicológico, que ya hemos hablado mucho en esta tutoría sobre lo importante que es cómo nos sentimos, es decir, la parte psicológica. Y entonces nos decía que en este caso el alumno debe de poder introducirse en la resolución del problema, considerar lo que es una solución posible. En otras palabras, se trata de que el estudiante se le vaya generando esa confianza de que él puede resolver el problema. Y al mismo tiempo es de que el docente también vaya generando las habilidades de proponer problemas que a simple vista pareciera que no se pueden resolver tan fácilmente. Es decir, que no sea complicado, que no se pueda resolver, pero que no sea tan fácil como para que el alumno no sienta, digamos, esa motivación por resolver. Entonces debemos de generar como ese espacio, ¿no? Y la confianza suficiente para que el estudiante se sienta capaz. También nos decía que la solución del problema debe permitir decidir si la solución es correcta o no. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente en la otra tutoría, ya no se trata solo de encontrar un número, sino definir esta solución, este número que me ha aparecido aquí, ¿tiene sentido o no tiene sentido en base a lo que el contexto del problema me está colocando? Y además nos dice que el conocimiento que se desea que el estudiante adquiera debe ser la herramienta más adecuada para resolver el problema. Es decir, si yo quiero que aprenda a multiplicar, pues lo que voy a hacer es procurar, o bueno, voy a hacer que el problema que yo propongo se resuelva mediante una multiplicación, no mediante una suma, porque entonces no voy a estar generando ese conocimiento que yo estoy esperando. Bien, eso era más o menos así a modo de resumen, de más o menos lo que estuvimos viendo la semana, bueno, allá hace como 15 días. No sé si hay dudas o algún comentario que quieran realizar, que veo que ya me pasé de la hora. No, de mi parte no. Ah, ok. Bien, No, entonces... Prácticamente esto ya teníamos una base sobre esto. Sí, ya habíamos trabajado antes y sé que ahora ya entendió con un poquito más de tiempo quizás para revisar los materiales. Sí. Bien, entonces si no hay como otra cosita que queramos agregar, digamos que lo fuerte de la tutoría llegaría hasta acá. Recuerden que ya ahora solo estamos esperando el examen para luego continuar con el resto de tutorías. Entonces ya pueden ir felizmente a recibir sus sagrados alimentos. Licenciada, el examen de la unidad 1 y 2 completo.